Este Martí Batres indignado es el que vi hace unos días cuando le hablabas a los carnales. Ahorita que dijiste, senador, date cuenta, se me vino a la mente date cuenta, carnal, lo que está en juego el próximo domingo, el 6 de junio. Creo que hacías un gran análisis en uno de tus videos que proyectamos aquí en Sin Censura, Sí, senador, porque no tienen vergüenza, porque son unos cínicos. Dice mi papá que hay que ser cochi, pero no tan trompudo, y estos se... oye, los cínicos de la Coparmex, cinicazos, no hace mucho, ahora en diciembre del año pasado, en diciembre el señor de Hoyos, diciendo que era mucho un aumento del 15% al salario mínimo. Qué poca vergüenza, qué poca humanidad, qué poca sensibilidad. O sea, es mucho que un salario de 3,000 pesos y cacho se ha aumentado con 15%. ¡Qué barbaridad! Diciendo que la economía se iba a caer a pedazos, a desmoronar el país, sin vergüenza. Y no es cierto. Aquí estamos. Aquí está el país y sigue adelante. Y esos cínicos, descarados, sinvergüenzas, gente cruel, inhumana, desalmada. Ah, sí, ahora sí, venga, mi carnal, dame tu voto, carnal. ¿Sí? Toma tu voto, como diría Andrés Manuel. Eso es lo que los carnales tienen que contestarle a esta gente. Los hundieron en la pobreza, les bajaron el salario mínimo un 75%. Ahora que apenas estamos reponiendo un pedacito de todo lo que les quitaron, se oponen a que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Ah, y quieren pedirles el voto, quieren pedirle el voto a los trabajadores para que voten en contra de quienes están recuperando el salario de los trabajadores y para que voten a favor de sus verdugos, de los que los metieron a la miseria, de los que los mandaron a la miseria. De veras que se necesita ser cara dura como ese señor Gustavo de Hoyos. Y eso, senador, Mex y otros y sus amigos, ¿no? Senador, sé que tienes poco tiempo, pero creo que es importante en este día, bueno, y en esta semana de reflexiones, escucharte, definir por qué es importante mantener la mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia, Juntos Hacemos Historia en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, porque, bueno, ya escuchábamos en un audio a Claudio X González, con el que me quedé con ganas de dialogar. Ya ves que lo busqué, le pregunté, pero no me respondió por allá en Hermosillo, Sí, Sonora. Y bueno, pues con ese cinismo, bueno, ¿qué van a debatir? ¿Qué van a dialogar? Lo que dicen ellos es, hagámonos de la mayoría de la Cámara de Diputados porque ahí está la marmaja. Y luego al interior del evento hablan que a unos les llegó Stalin, a otros les llegó Hitler y a México le llegó López Obrador. Y es este adoctrinamiento, este discurso pues muy chafa de democracia o dictadura. ¿Por qué no cerramos con una reflexión, senador, sobre esto precisamente que está en juego, la mayoría en la Cámara de Diputados de la coalición que podría seguir empujando la transformación o lo que ni tú ni yo queremos, pues? me invitas a hablar de varias cosas. Voy a empezar con esta última, sobre el autoritarismo. Es verdaderamente irónico que hablen de autoritarismo, que acusen a López Obrador de autoritarismo y de autoritario estos señores del PRIAN y sus aliados, Claudio X y toda esta gente X. Es verdaderamente indignante. Precisamente en estos días de la pandemia, los gobernadores del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano estaban pidiendo que se decretara toque de queda, estado de excepción, suspensión de garantías individuales. O sea, estaban pidiendo los gobernadores medidas autoritarias, ellos sí, para enfrentar la pandemia. Y el presidente López Obrador les dijo, no, no se van a cancelar las libertades, que viva la libertad, prohibido prohibir.
Esas fueron sus palabras. Quien defendió la libertad en este periodo de la pandemia fue el presidente, fue el que más defendió la libertad. Es más, Vicente, fue el que más defendió la libertad de empresa. Para que reaccionen, señores empresarios, pónganse las pilas, caray, porque quien defendió la libertad de que los changarros pudieran funcionar lo antes posible, que los restaurantes no cerraran, sino que funcionaran en las calles, en las banquetas, quien defendió que los empresarios pudieran seguir trabajando, quien defendió la libre empresa en estos meses de la pandemia fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para empezar. Segundo, quien rechazó las medidas de toque de queda, estado de sitio, suspensión de garantías, estado de excepción, etcétera, fue el presidente López Obrador. Y los excesos de autoritarismo estuvieron en gobernadores como el gobernador de Jalisco, Alfaro, que incluso por sus medidas de empoderar a la policía contra la gente que no trajera cubrebocas, se llevaron a la muerte a una persona por no traer cubrebocas. Hazme el favor. O sea, es decir, como decía una caricatura por ahí, qué bueno que no se murió de COVID, ¿no? O sea, lo matan por no traer cubrebocas. Hazme favor. Eso es autoritarismo. Ese autoritarismo está en el discurso, en la práctica, en la forma de pensar, pero del PRI-PAN-RD. Ahí tienes a otro gobernador, Silvano Aureoles, el de Michoacán, también del PRI-PAN-RD, que es más PRI que RD. Él planteaba también medidas de excepción, de represión frente a la pandemia, que nadie salga de sus casas hasta cierta hora, que la policía puede detener al que no trae cubrebocas y encarcelarlo, etcétera, todas esas medidas. Y ya lo vimos después, ya que pasó la parte más crítica ahora, bajándose de un convoy de autos blindados para empujar a un ciudadano que tenía una pancarta. Yo nada más me imagino, ¿tú te imaginas si el presidente López Obrador hiciera eso? ¿Te imaginas lo que sería? Se lo hubieran cosido los medios de comunicación vivo. Pero ahora lo hace Silvano Aureoles. No pasó nada. Los medios no dijeron gran cosa. Pero eso es el autoritarismo. Eso es el autoritarismo. Entonces, cuando vemos todas esas cuestiones, ¿quién está del lado? ¿Quién está del lado de la democracia? ¿Quién está del lado del autoritarismo? El autoritarismo lo hemos visto precisamente del lado de esa alianza PRI, PAN, PRD. Vemos a Felipe Calderón hablando de que el país se debate entre la dictadura y la democracia. ¿Cómo habla de democracia el señor si llegó con un fraude electoral al gobierno, si militarizó al país, si su sexenio fue el peor en materia de derechos humanos? Con Calderón estallaron varios fenómenos como los homicidios en masa, como el tema de los desplazados, como el tema de los desaparecidos. Entonces, autoritarismo, democracia. Quien ha sido un demócrata consecuente, pues es López Obrador. Y quien promovió reformas democráticas ahora en estos años fue Morena. En el Congreso se aprobó, por ejemplo, que es delito grave la compra del voto. Eso no lo promovió el PRI, el PAN, lo promovió Morena. Se aprobó también que pueda haber consultas populares, no solo en año electoral, sino en cualquier otro año. Se aprobó también que pueda haber revocación de mandato, es decir, que el pueblo pueda quitar a un mal gobernante, que puede ser el presidente, pero también los gobernadores. Se aprobó también eliminar la partida secreta del presidente. Se aprobó también que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito. O sea, las reformas democratizadoras que democratizan la presidencia, que democratizan la vida política nacional, fueron promovidas por Morena. Reformas que nunca hubieran sido aprobadas con el PRIAN. Nunca se hubiera aprobado con mayorías del PRI y el PAN la revocación de mandatos, una conquista democrática con Morena. Y hablemos de la libertad de expresión. Nunca había habido tanta libertad de expresión como ahora. Ahora se puede criticar al presidente,
Se le quitaron los grilletes a la prensa, se le quitaron las mordazas a la prensa. Ahora pueden criticar al presidente. Están estrenando esta libertad que antes no podían. Antes, las oficinas de comunicación de la Presidencia de la República dictaban los boletines de prensa a los medios de comunicación, les mandaban la nota del día, les mandaban la línea, les decían, de esto vamos a hablar. Todos lo saben. Si es un asunto que hemos hablado con directivos de televisoras, de radio, de periódicos, ellos te lo cuentan. Ellos cuentan todas las anécdotas de los funcionarios de presidencia, que con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Zedillo, con Salinas, etcétera, hablaban para decir de qué había que hablar y de qué no se podía hablar. Pero ahora hay libertad de prensa. Ahora las televisoras, la radio, los periódicos, todos pueden hablar de lo que quieran y pueden criticar a quien quieran y pueden criticar al presidente, que era una figura intocable. Si se hace el análisis de los medios, podrá verse el porcentaje en que creció la crítica al presidente. Es impresionante, impresionante. Ahora bien, también se recuperó el derecho de réplica. Es muy importante, porque antes se te podía difamar y no te podías defender. Ahora te puedes defender. Entonces, tenemos más libertades en general. Antes, por ejemplo, en las épocas del PRI, te podían matar por ir a una manifestación. En unos días se cumplen los 50 años del 10 de junio de 1971. Y por ir a una manifestación pacífica, muchos estudiantes fueron asesinados el 10 de junio de 1971. Ahora se pueden manifestar quien quiera, cuando quiera. Es más, a nadie se le ha reprimido incluso por pintar paredes, muros, edificios y hasta monumentos. El gobierno ha tenido que hacer las labores de restañar, de recuperar todos esos inmuebles, de protegerlos hasta donde es posible. Pero hay los opositores y las opositoras se han manifestado con plena libertad, con una libertad que no había antes, en otras épocas. Apenas en el sexenio pasado reprimieron a los maestros. Si todavía nos acordamos que varios maestros se los llevaron a penales de alta seguridad por manifestarse en contra de la reforma educativa. Hubo una represión, una matanza en Nochixtlán. No estoy hablando de la época de Echeverría y de Díaz Ordaz, que no se diga. Estoy hablando del sexenio pasado con Peña Nieto. Apenas en el sexenio pasado hubo la desaparición de 43 normalistas. Bueno, ¿eso es lo que añoran todos estos intelectuales abajofirmantes? ¿De poca moral y poca memoria o memoria conveniente? Y ahora puede manifestarse cualquier persona y lo puede hacer en contra del gobierno. Sobre todo lo puede hacer en contra del gobierno federal y tiene su libertad garantizada. Hoy vivimos más libertad y más democracia que nunca en la vida de México. Bueno, primera cuestión que quería comentarte, Vicente, y si me permites, paso a otras dos.